Bien, entonces, esas dos cosas, o el aumento de factores de crecimiento o el aumento de los receptores a esos factores de crecimiento, obviamente que lo que hacen, ¿sí?, es producir una autosuficiencia, ¿sí?, en las señales de crecimiento, lo que está involucrado en todas las vías para que la célula se divida, ¿sí? Y lo mismo pasa, ¿sí?, si yo tengo, no de los factores de crecimiento, pero sí de la traducción de señal. Por ejemplo, si este receptor tiene la posibilidad o adquiere la capacidad de esa célula de mandar cascada abajo en la señalización celular muchas más señales, ¿sí?, hacia el núcleo, independientemente de que tenga o no más factores y o receptores, ¿sí? Y entonces hay un incremento en la traducción de señal, y lo mismo si ese incremento se da ni acá, ni acá, ni acá, pero sí a nivel nuclear en cuanto a la transcripción, ¿sí? Entonces, generalmente los eventos que están involucrados en estas dos vías o grupos de vías, lo que hacen es ilimitar el potencial replicativo, ¿sí? A eso se refiere, ¿sí? Entonces tengo, en definitiva, todo ese combo o esas situaciones, lo que me hacen es que la célula no se vea limitada de ninguna manera y sea siempre estimulada a dividirse, ¿sí? De todas maneras, hay otras vías que también la célula puede activar o no, depende de qué célula sea. Por ejemplo, producir angiogénesis, ¿sí?, o incentivar a la angiogénesis, ¿sí?, al aparecimiento de nuevos vasos, ¿sí? También en crear las condiciones para que esas células puedan, por ejemplo, metastatizar más fácilmente, ¿sí?, o ganar ese potencial de metástasis de invasión. Evasión de la apoptosis también son algunas de las vías que la célula neoplásica manipula, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar morirse, ¿sí?, para evitar ella misma ser enviada a apoptosis, ¿sí? Y también ser insensible o no sensible a las señales que vengan de antifactores de crecimiento, ¿sí? Entonces, todo eso son grupos de señales, ¿sí?, o de vías de señalización de las células que las células tumorales tienen o modifican, ¿sí? Tienen modificadas porque les pasó algo, por ejemplo, una mutación, pero si no, con otras, con la producción de algunas otras proteínas o el silenciamiento de otras, hacen que esas vías funcionen como ellas quieren que funcionen, ¿sí? ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las causas? Vamos a preguntar. Una pregunta antes decía, lo anterior que eran las alteraciones que te llevan a la transformación maligna, pero ¿sería para también tumores benignos o no? Sí, lo que pasa es que en menor medida, ¿sí?, y generalmente los tumores benignos, por la complejidad de la cuestión molecular, de la genética molecular que pasan en las células, no tienen la capacidad de alterar o de influenciar tantas vías al mismo tiempo, ¿sí? Solo algunas, ¿sí? Otras no tienen cómo, entonces, por ejemplo, no crecen tanto, no invaden, ¿sí? Bien, entonces, cuando hablamos de causas, hablamos de las cosas que le pasan a la célula. Ahora, ¿qué es lo que causa que a la célula le pasen esas cosas? ¿Sí? Hay diferentes cosas. Algunas son las que llamamos carcinógenos, ¿sí?, que están relacionados con agentes ambientales. Otras son las causas hereditarias, que son cuestiones genéticas, que ya hablamos un poco también hace un ratito, ¿sí? O lo que es más común, que es una combinación de ambas. ¿Qué significa? Que por más que yo no tengo un factor heredable, que es el causal, ¿sí?, de aparecimiento de una neoplasia, tengo un background genético que es propio de cada individuo o de una población, que hace que sean más factibles o más plausibles de que le pasen cosas. Por ejemplo, bajo un cierto ambiente. ¿Se entiende? Cuando hablamos de background genético, recuerdan que hablamos mucho de eso también cuando discutimos enfermedades autoinmunes, cuando vimos lupus. Bueno, digo yo que discutimos con eso.
Cada persona, o por ejemplo, eso pasa en general con todas las enfermedades autoinmunes, hay un componente propio y un componente externo muy importante. Son enfermedades multifactoriales, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces, hay un background genético, que es la composición genética de cada individuo, de cada población, ¿sí? Que hace que bajo cierto ambiente o bajo ciertas condiciones pueda tal vez responder de una manera o de otra, ¿sí? A eso se refiere cuando decimos que es una combinación de ambas, ¿sí? Tal vez no es un defecto genético en sí, pero puede ser una condición, ¿sí? Del background genético, que puede ser fisiológico, y que tal vez ante la influencia de X cosa reacciona de alguna manera, ¿sí? De una cierta manera, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de los carcinógenos, ¿de qué hablamos? Hablamos de que son sustancias o agentes que sabidamente son causales del aparecimiento de una neoplasia, ¿sí? Del aparecimiento de una neoplasia o de aumentar su incidencia, ¿sí? ¿Qué pueden ser carcinógenos? Pueden ser sustancias químicas, ¿sí? Como se acuerdan que hablamos recién de algunas cuando vimos la tabla, benceno, por ejemplo. Agentes físicos, ¿sí? Puede ser la radiación UV. O pueden ser agentes biológicos. Principalmente, ¿de qué hablamos? Cuando hablamos de agentes biológicos hablamos de virus, ¿sí? No tanto de bacterias, hablamos de virus, ¿sí? Y son sustancias, dependiendo de lo que sea, que pueden ser inhaladas, ¿sí? Por ejemplo, son partículas, absorbidas por la piel o ingeridas, ¿sí? Por ejemplo, algo que esté contaminado con ese, ¿sí? O inhalado, ¿sí? Entonces, a los carcinógenos, independientemente de cuál fuera su estirpe, si químico, físico o biológico, también los podemos clasificar, ¿sí? Dependiendo de a dónde actúan. ¿Qué quiere decir eso? Dependiendo si son genotóxicos o si son no genotóxicos, ¿sí? Hablamos de que un carcinógeno es genotóxico cuando actúa directamente sobre la estructura del ADN o sobre su expresión a redes, ¿sí? Causan generalmente errores en la replicación, mutaciones puntuales o aberraciones cromosómicas, o sea, pérdida de segmentos cromosómicos, pérdida de brazos enteros, translocación de brazos enteros, inversiones de brazos enteros, por ejemplo, de cromosomas, ¿sí? Y hablamos de carcinógenos que son no genotóxicos o epigenéticos, ¿sí? Cuando hablamos de sustancias que no actúan directamente sobre la estructura del ADN, ¿sí? O sea, no me introducen una mutación puntual, no me rompen la doble cadena, ¿sí? No me hacen perder un fragmento cromosómico. ¿Qué hacen entonces? Son potenciadores, ¿sí? Por ejemplo, son hormonas, ¿sí? Son modificadores de la función inmune, ¿sí? Pueden ser sustancias que introducen metilación en el ADN. ¿Saben lo que es metilación en el ADN? ¿Qué es? Agregación de grupos metilos a la estructura primaria del ADN. ¿A dónde se agrega? A la estructura del ADN, ya sé, pero ¿a dónde? ¿Se acuerdan? A las citocinas. Bien, se transforman en metilcitocinas. ¿Y qué pasa si yo tengo una hebra de ADN que tiene un montón de grupos metil? ¿Qué significa eso? Se silencia. ¿Por qué? ¿Recuerdan? Se compacta el ADN. Sí. Se compacta, sí, también. Pero en realidad la adición de grupos metil o tener un fragmento de un promotor génico altamente metilado hace que las enzimas que tienen que transcribir no puedan entrar, ¿sí? Al espacio donde tienen que entrar, porque está todo cubierto por grupos metil. Y es así que se produce el silenciamiento génico, ¿sí? Entonces, ahora justo tengo eso más adelante, pero vemos esto. Entonces, recuerden que los carcinógenos
pueden ser genotóxicos o no genotóxicos, ¿sí? Acá tienen algunos, ¿sí? Estábamos hablando recién del silenciamiento, de algunos factores de la inflamación, ¿sí? Además del daño genético directo al ADN, que son los que producen los genotóxicos. Bien. Bueno. Después volvemos cualquier cosa sobre la mitigación. Pero bueno. Respecto a los agentes químicos o físicos, es mucho más intuitivo, son cosas que ustedes conocen. Por ahí los carcinógenos, que son los agentes ambientales, que por ahí son menos conocidos o menos difundidos, son los que tienen que ver con los virus, ¿sí? Pero sabemos que muchos virus, más o menos el 15% de las neoplasias que aparecen, ¿sí? O que conocemos, están relacionados con algún tipo de virus. Y si uno piensa en la totalidad de neoplasias, 15% es mucho, ¿sí? Para estar relacionados con un agente ambiental que es un virus, ¿sí? Las infecciones virales es el factor de riesgo más importante de ser controlado después del tabaco. Eso es un dato muy importante para pensar, ¿sí? Porque si uno piensa en la prevención, ¿sí? Hay tantas campañas de prevención contra el tabaco, por el cáncer de pulmón, el tabaco es el primer agente ambiental plausible de poder ser controlado, ¿sí? La persona puede elegir no fumar o puede elegir estar en un ambiente no fumador, ¿sí? Eso es un agente ambiental, el tabaco, el humo del tabaco, que es sabidamente relacionado con el aparecimiento de neoplasias, entre ellas cáncer de pulmón, ¿sí? Y el segundo, ¿sí? en ser plausible de ser controlado, porque se pueden controlar las infecciones, ¿sí? Son los virus, ¿sí? Entonces, si uno lo piensa de esa manera, es el segundo en importancia que puede ser controlado y está relacionado con más o menos 15% de la cantidad de las neoplasias que tenemos. ¡Wow! Es una fuente importantísima de prevención para el aparecimiento de las neoplasias, ¿sí? Profe, ¿y ¿Sí? dónde entrarían los agroquímicos? Agroquímicos es químicos, Claro, pero, realmente son genotóxicos. o sea, ¿quedan contra control o cómo podrían hacer presión desde la salud? Sí, yo creo que genotóxicos. Pasa que esto se refiere a ambientales biológicos, ¿sí? En la cuestión de los virus. El humo no, el humo es químico, ¿sí? Claro. Pero los agrotóxicos también es algo plausible de ser controlado, ¿sí? No sé en escala de importancia, pero no es el segundo, debe ser el tercero, ¿sí? Porque bueno, no es toda la industria que está bajo, si se usa un montón de agrotóxicos. Claro, o sea, más que nada que en Argentina. Claro, pero hay los países que no son productores, por ejemplo, que tal vez no usan tantos agroquímicos, pues tenés tabaco y virus. ¿Se entiende? Esto es como a nivel mundial, pero sí, es verdad, digamos. En nuestro país, por ejemplo, el control de usos de agroquímicos o agrotóxicos es muy importante, ¿sí? Porque es nuestra industria, básicamente, el cultivo, el ganado, ¿sí? Bien, de hecho en la tabla que vimos, ¿sí? En el segundo slide, que búsquenla porque está en el Robbins, varios componentes de los agrotóxicos, ¿sí? Están como sabidamente causales de ciertas neoplasias, ¿sí? Entonces ahí tenemos otro foco de control importante, posible de prevención, ¿sí? Bueno, volviendo a los virus, ¿qué hacen los virus? En realidad se inciden generalmente en la estructura del ADN, entonces eso disrumpe, ¿sí? Varios genes y los mutan, ¿sí? Es así que provocan los cambios que provocan los virus. ¿Y cómo lo hacen? Principalmente alterando oncogenes, genes supresores de tumor y de reparo de ADN, alterando las estructuras de genes de esos grupos génicos, lo vamos a ver un poco más adelante después, ¿sí? Y es así que pueden iniciar a la célula hacia la transformación, ¿sí? Ahí vienen algunos ejemplos, ¿sí? El HTLV, el herpes, el Epstein-Barr con el linfoma de Burkitt y el carcinoma nasofaringeo, hepatitis B y C, ¿sí? Para los carcinomas hepatocelulares, y el HPV,
que es la gran vedette de estos días, ¿sí? Por la gran campaña de prevención que se está haciendo, ¿sí? Ahora, independientemente del virus que sea, la realidad es que los diferentes virus internamente en la célula utilizan algunas vías comunes, ¿sí? Esto no es para que se lo sepan, solamente para que entiendan que no importa el virus que sea, ¿sí? Como ellos tienen una forma de acción, ¿sí? Que es disrumpir estructuras genéticas y empezar a... Porque, ¿qué es lo que quiere hacer el virus en realidad? El virus no dice, ay, me voy a inserir acá porque quiero transformar esta célula. No, el virus no piensa eso. El virus no piensa eso. El virus no lo hace para eso, ¿sí? El virus lo hace porque necesita la maquinaria de la célula para reproducirse, para hacer más copias de sí mismo, ¿sí? Eso es lo que pasa, ¿sí? Lo piensa como para su supervivencia, ¿sí? Lo que pasa es que en el medio de ese camino hace que esa célula se transforme, ¿sí? Bien. Entonces, diferentes virus, creo que este es el mejor ejemplo, por ejemplo el BB, hepatitis B, hepatitis C y el ACHB, perdón, bueno, el Epstein-Barr también, usan por ejemplo todos, ¿sí? O disrumpen la vía de la decaderina, ¿sí? Y así sucesivamente hay varios virus que usan o que modifican, ¿sí? Vías comunes, ¿sí? No importa si son de ADN, de ARN, en general, los virus en algún punto, la mayoría convergen en las vías intracelulares que utilizan, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poquito sobre el HPV rápidamente. Después más adelante vamos a hablar en el trabajo práctico del cuello de útero, hablamos bastante de HPV, pero solo para que lo entiendan, ¿sí? En Argentina tenemos muchísimo HPV, como en todo el mundo, ¿sí? Pero en Argentina tenemos muchísimo, en Neuquén tenemos muchísimo, ¿sí? ¿Y por qué es importante el HPV? Porque se sabe que la infección de HPV está relacionada con el 99% de las neoplasias de cáncer de cuello uterino. ¿Qué significa eso? Que el 99% de las personas que tienen una neoplasia de cuello uterino tienen algún tipo viral de HPV, ¿sí? No significa que el 99% de las personas que están infectadas por HPV, ¿sí? Van a terminar desarrollando la neoplasia. ¿Bien? Bien. ¿Por qué digo eso? Porque hay un clearance natural, lo vamos a discutir en la próxima slide, que hace que la inmunidad propia del cuerpo puede eliminar el virus, ¿sí? Entonces, lo que sabemos es que por lo menos entre el 50 y el 80% de las mujeres en edad fértil, alguna vez en su vida tuvieron una infección por HPV, ¿sí? ¿Y por qué digo alguna vez en su vida? Porque pueden haberla tenido y no tenerla más, ¿sí? Y para el aparecimiento de una neoplasia, cáncer de cuello uterino, sabemos que lo principal es la infección persistente a lo largo de los años, ¿sí? Por eso lo que les comenté del 99%. ¿Sí? Entonces, tenemos muchísimos tipos de HPV en realidad. Si es un papilomavirus, será el papilomavirus. Tenemos más de 100 en realidad, pero solo aproximadamente 40-45 son los que tienen avidez o infectan, ¿sí? La mucosa anogenital, ¿sí? Y en realidad ahí tienen algunos, pero hay muchos más, ¿sí? Todos esos 40, 50 tipos, ¿sí? Se clasifican en los que son considerados de alto riesgo, de bajo riesgo, hay algunos que son de riesgo intermediario, están ahí, y estos están ahí que dice probable alto riesgo. ¿Por qué tenemos algunos todavía que son de riesgo intermediario o de probable alto riesgo? Porque son cepas que por ahí no están en gran frecuencia en la población. Y para una cepa viral ser considerada de alto o de bajo riesgo, tiene que ser muy frecuente para poder decir, bueno, en gran cantidad de los casos está presente en las neoplasias y en gran cantidad de los casos no está presente en neoplasias, porque todo esto depende de estudios poblacionales, ¿sí? De estadísticas de detección de genotipos y poblaciones, ¿sí? Entonces, por eso sabemos, por ejemplo, que 16 y 18 son de alto riesgo, de hecho son los de más alto riesgo y son los más frecuentes dentro del grupo de alto riesgo, ¿sí?
que en realidad son considerados 13 de alto riesgo, 14, ¿sí? Pero 16 y 18 son los más frecuentes, ¿sí? Son si yo tengo, por ejemplo, si yo en mi laboratorio que hago HPV tengo todos los altos riesgos que yo detecté hasta ahora, desde hace 6 años, y yo miro todos los altos riesgos, el 80% son 16 y 18, ¿sí? Y después tengo casos de los otros, ¿sí? La vacuna protege contra eso, ¿no? Contra 16 y 18, y hay algunos, los 30 y algunos de los 40, que también protege, pero por inmunidad cruzada, ¿sí? Y también, si estamos hablando de la tetravalente, contra 6 y 11, que son de bajo riesgo. ¿Qué significa de bajo riesgo? Que las personas que los tienen no es que van a tener la presentación de una neoplasia de cáncer de cuello uterino por la presencia de esos virus, sino que lo más probable es que terminen desarrollando condiloma, algún tipo de arruga, otro tipo de lesión, ¿sí? Entonces, ¿por qué yo les decía esto? Porque entonces para el aparecimiento de la neoplasia sabemos que la infección por un tipo de HPV, especialmente por los de alto riesgo, tiene que ser una infección persistente y perdurable en el tiempo, ¿sí? ¿Y eso por qué? Porque sabemos que la mayoría de las... Porque si yo les estoy diciendo que el 80% de las mujeres del mundo alguna vez en su vida tuvo HPV, tendrá que tener el 80%, si fueran todos alto riesgo obviamente, haber tenido algún tipo de lesión. Y no es eso lo que pasa. En realidad es menos, ¿sí? Mucho menos. ¿Y eso por qué? Porque en realidad, desde un cervix normal infectado, ¿sí? Un gran porcentaje puede regredir, o sea, puede haber un clearance de esa infección. El mismo sistema inmune, ¿sí? Si la paciente es inmunocomprometida, ¿sí? Si es inmunocompetente, hace un propio clearance, ¿sí? Del virus. Lo elimina, ¿sí? Porque es una infección, ¿sí? Entonces, eso puede pasar inclusive hasta el estadio de que yo tenga un LSIL, ¿sí? O una transformación de bajo riesgo, de bajo grado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué se hace a veces en pacientes jóvenes que presentan algún tipo de alteración cuando hacen el PAP y son catalogadas con una lesión de LSI? A veces se espera, no se hace nada. Se espera y se controla los 6 meses, ¿sí? Porque puede ser que regreda solo, ¿sí? Bien. Entonces, esa posibilidad de clearance viral, ¿sí? Es lo que nos da la posibilidad de que no todas las pacientes tengan infecciones persistentes, ¿sí? Consecuentemente, aparecimiento de algún tipo de lesión neoplasia, ¿sí? Esto lo vamos a ver de nuevo cuando veamos HPV, no hay problema. Pero, solo para entender como ejemplo, ¿qué es lo que hace el HPV? ¿Sí? Porque yo digo, está infectada con HPV, sí, ¿no? ¿Qué hace el HPV? ¿Sí? Digamos, ¿cómo llego yo de la infección del HPV al aparecimiento de una neoplasia? En general, se lo voy a hacer más corto, pero el virus del HPV son varias proteínas, 9 más o menos. Las dos, sabidamente, o que decimos son las proteínas oncogénicas del virus, son la E6 y la E7, ¿sí? E6, ¿qué me hace? Me bloquea P53 y E7 me bloquea a RB. ¿Qué son P53 y RB? Genes supresores de tumor. Muy bien, son genes supresores del tumor. Entonces, si yo tengo dos proteínas virales que no dejan que P53 funcione y que no dejan que PRB funcione, que son los dos grandes guardianes del genoma, porque son los supresores de tumor más importantes que tiene mi célula, y a esa célula le pasan cosas porque tengo un montón de virus replicándose ahí adentro, entonces es muy probable que yo tenga roturas de ADN, mutaciones, un montón de cosas que me puedan alterar otras vías de la célula, ¿sí? Es probable, y lo que puede pasar, es que a lo largo del tiempo, si esa infección es persistente y yo tengo por muchos años esas proteínas adentro de mis células, pase algún error y esa célula inicie su camino hacia la transformación maligna, ¿sí? Bien, cuando hablamos de las causas hereditarias, yo acá les traje algunos ejemplos nada más.
cuando hablamos de alteraciones heredables, hay tres grupos en realidad: los que son los autosómicos dominantes, los que son los autosómicos recesivos y otro grupo que depende de la penetrancia, pero no lo vamos a discutir ahora. Yo les traje algunos ejemplos que son los más importantes porque son los autosómicos dominantes. ¿Qué significa? Que son mutaciones. Ustedes saben que de cada gen en mis células tengo 2 copias. ¿Qué significa? Que si yo tengo al menos una, ¿sí?, ese gen es dominante sobre el otro, es el que se expresa, es el que va a preponderar, ¿sí? Y si yo tengo una mutación, por ejemplo, PRB, que es el que está relacionado con el retinoblastoma, o P53 con el linfoma y muchos otros tumores, o BRCA1 y BRCA2 con mama y ovario, ¿sí?, con el síndrome mama y ovario, solo necesito uno de esos genes con esa mutación para que, pero muy probablemente, esa enfermedad aparezca. Y por eso son llamados autosómicos dominantes. La inversa es para los autosómicos recesivos. ¿Qué tendría que pasar? Una de las copias con la mutación recesiva, la otra copia va a estar silenciada. O un cromosoma, ese cromosoma va a haberse perdido, ¿sí? Y esto se traje para que, si alguno quiere ver, el Instituto Nacional de Cáncer de Argentina no tiene función asistencial, ¿sí?, de tratamiento. El Instituto Nacional de Cáncer tiene función de formación, de